Dicen que hay silencios que destruyen y silencios que construyen, pero nadie te advierte que algunos silencios pueden transformarse en fuego, el mismo fuego que arde cuando ves como tu vida se derrumba por la traición de quienes más amas, y sin embargo decides no decir una palabra, porque sabes que un día regresarás más fuerte que todos ellos. Y Sara lo comprendió la noche exacta en que su mundo se quebró, mientras sostenía una carta arrugada que probaba que su prometido, Daniel, había vendido la idea que ambos habían creado juntos, un proyecto tecnológico que soñaban convertir en la primera empresa que saldría de la pobreza en la que crecieron, y no solo la había vendido, sino que además lo había hecho con la mujer que Sara consideraba su mejor amiga, Victoria. Esa misma noche, en su pequeño apartamento, con el corazón apretado y las manos temblorosas, Sara sintió el peso de todas las veces que confió ciegamente en las personas equivocadas, pero en vez de romper a llorar frente a ellos, guardó un silencio tan profundo que Daniel creyó que era señal de derrota, sin saber que era la chispa que le impulsaría a reconstruirse desde las cenizas. Esa madrugada, mientras la ciudad dormía y la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera consolarla, Sara tomó la decisión más difícil de su vida: abandonar el lugar donde todos la habían subestimado y viajar a un país donde nadie conociera su nombre, donde pudiera comenzar desde cero sin el eco de las voces que le repetían que nunca lograría nada. Y así, al día siguiente, con una maleta rota, $200 ahorrados y la promesa silenciosa de que algún día volvería para recuperar todo lo que le arrancaron, Sara tomó un vuelo que cambiaría su destino para siempre. El primer año fue una batalla constante contra la pobreza y la desilusión. Trabajó limpiando oficinas de madrugada, durmiendo apenas 4 horas al día y estudiando programación en línea cada vez que encontraba un momento libre, y aunque a veces se desvanecía del cansancio, nunca olvidó la imagen de Daniel riéndose mientras firmaba aquel contrato robado, una imagen que la acompañaba como un motor cruel pero poderoso. Lentamente, sus habilidades crecieron, su intuición se afiló y su ambición se volvió inquebrantable, y cuando fue contratada como becaria en una pequeña empresa de software, aprovechó cada segundo para aprender, para absorber cada fragmento de conocimiento, para convertirse en la mujer que algún día se levantaría sobre los escombros de su pasado. 3 años después, Sara ya no era la joven ingenua que había salido llorando de su viejo apartamento. Ahora era una estratega, una hacker ética reconocida, una visionaria capaz de ver negocios donde otros solo veían problemas, y con sus primeros ahorros decidió fundar su propia compañía de inteligencia artificial, una que en menos de 2 años se convirtió en un gigante tecnológico valorado en miles de millones. La noticia recorrió el mundo, pero en su país nadie sospechaba que la misteriosa fundadora que todos querían conocer era la misma mujer que un día desapareció sin despedirse. Cuando recibió la invitación a una cumbre internacional en su ciudad natal, Sara supo que había llegado el momento de volver, no con palabras de reclamo, sino con un silencio distinto, uno lleno de poder, riqueza y victoria. Mientras el avión descendía y la ciudad que una vez la vio derrumbarse aparecía bajo las nubes, Sara sonrió por primera vez en mucho tiempo, porque sabía que cada paso que estaba a punto de dar resonaría donde más dolía, especialmente en el corazón de Daniel y Victoria, quienes jamás imaginaron que la mujer a la que traicionaron regresaría convertida en una billonaria. Y mientras el piloto anunciaba el aterrizaje, Sara susurró para sí misma, con una firmeza que helaba el aire: este silencio es mi venganza. La sala del hotel más lujoso de la ciudad vibraba con murmullos y flashes cuando Sara hizo su entrada, vestida con un traje negro minimalista que parecía hecho para anunciar poder sin necesidad de alzar la voz, y todos voltearon a verla como si una fuerza magnética los obligara, incluidos Daniel y Victoria, quienes se quedaron petrificados al reconocer los ojos que tantas veces subestimaron. Pero lo que más los descolocó fue el hecho de que ella no mostrara ni rencor ni sorpresa, solo una serenidad tan sólida que era imposible no temerla. Y mientras los organizadores anunciaban que la fundadora de la empresa tecnológica más valiosa del evento estaba presente, Sara avanzó entre aplausos confiados, inspirados por la figura de una mujer que había ganado sin destruir a nadie. Y todavía, el silencio entre ella y sus antiguos traidores era tan tenso que parecía cortar el aire, pero Sara no se detuvo frente a ellos, no los miró con rechazo, sino con algo todavía peor: indiferencia absoluta, como si ya no ocuparan ni un rincón en su memoria. Y eso hirió a Daniel más que cualquier venganza explícita, porque, por primera vez, entendió que había perdido algo que jamás podría recuperar. La conferencia comenzó, y cuando Sara subió al escenario, todas las cámaras giraron hacia ella, capturando el momento en que la chica pobre que un día huyó en silencio regresaba convertida en una figura imposible de ignorar. Y fue entonces cuando soltó la frase que dejaría a todos congelados: mi historia no comenzó con éxito. Comenzó con una traición que me obligó a elegir entre hundirme o renacer. El público se inclinó hacia adelante, interesados,
mientras Sara continuaba relatando, sin nombres y sin acusaciones directas, cómo había confiado en las personas equivocadas, cómo la habían robado, traicionado y humillado, pero también cómo ese golpe la empujó a cruzar fronteras, a trabajar hasta sangrar, a construir un imperio desde cero, y cada palabra que decía caía sobre Daniel y Victoria como piedras invisibles que solo ellos podían sentir. Al terminar, los aplausos resonaron tan fuerte que parecían un trueno, pero la verdadera tormenta estaba por comenzar, porque Daniel, incapaz de soportar su propio remordimiento, se acercó a ella durante el cóctel posterior, temblando como un hombre que se enfrenta al fantasma de sus errores, y balbuceó: Sara, yo, lo siento, no sabía. No pensé que llegarías tan lejos. Ella lo observó con una calma que helaba los huesos y respondió con una voz tan suave que era imposible no sentir el filo escondido detrás. No llegué lejos, Daniel. Me alejé de ti. Él intentó decir algo más, pero las palabras se le ahogaron al ver cómo Sara dirigía su atención hacia un grupo de inversionistas que esperaban hablar con ella, demostrándole que su existencia ya no tenía ningún peso en su mundo. Victoria, por su parte, evitaba la mirada de Sara como si temiera que un solo cruce de ojos la desmoronara, y Sara, sabiendo que la indiferencia era el golpe más doloroso, nunca se dignó a dirigirle ni una palabra. Al final de la gala, cuando todo el lugar se había vaciado y la noche afuera parecía contener el último suspiro del día, Sara salió al balcón del hotel, respirando el aire frío que anunciaba cierre y renacimiento. Desde arriba vio las luces de la ciudad que una vez la vio marcharse rota, y sintió que todo su viaje, toda su lucha, toda su reconstrucción tenía sentido porque había recuperado algo más valioso que la empresa robada: su dignidad, su poder y su libertad. En ese momento, alguien del equipo de grabación del evento se le acercó para pedirle unas palabras finales para el público que ahora la seguía con admiración, y Sara, mirando a la cámara con una mezcla de fuerza y gratitud, dijo: si estás viendo esto, recuerda algo: a veces, el silencio es la respuesta más poderosa, porque mientras otros te destruyen, tú te estás preparando para renacer. La grabación se viralizó en cuestión de horas, y miles de personas se inspiraron en su historia, repitiendo que la mejor venganza no es destruir al otro, sino convertirte en alguien imposible de derribar. Y así, mientras su mensaje se difundía por el mundo, Sara volvió a sonreír, esta vez sin dolor ni sombras, sabiendo que su pasado ya no tenía cadena sobre ella y que su futuro, por primera vez, le pertenecía por completo.